Trajano Potentini, en mi condición de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, quiero pues dirigirme a ustedes, primero agradecer al primer portal cívico de la República Dominicana, el Veedor Digital, que nos cobija para esta transmisión, pero lo que quiero es, como pueden observar ahí en pantalla, es referirme al Tribunal Constitucional y concretamente a la reiterada negativa de este órgano constitucional de no querer tutelar los derechos fundamentales en el estado de emergencia, a negarse a recibir un amparo colectivo de extrema urgencia con medida cautelar que impetráramos, que solicitáramos nosotros como Fundación Justicia y Transparencia para garantizar, para lograr la devolución de los fondos que tienen las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, del ahorro de los trabajadores. En suma, lo que hemos pedido es que los trabajadores dominicanos, quienes así lo quieran, puedan retirar de conformidad con su libre albedrío hasta el 30% en un plazo de unos 6 meses o de 6 cuotas de lo que son sus recursos, de lo que son sus ahorros, porque estamos precisamente en una condición excepcional, en una condición especial. Más de 1 millón de personas que han perdido sus empleos, otros que están en trámite de perderlo, y por qué no el grueso de los de abajo, de los dominicanos, que tienen un estado de calamidad, de insolvencia, de desgracia económica, el impacto duro, devastador de esta pandemia que conocemos como el coronavirus, que nos ha confinado en nuestra casa solamente consumiendo, sin que podamos producir, sin que podamos trabajar. El que no tiene ahorro, se lo llevó quien lo trajo. Se presenta entonces la disyuntiva de ese reclamo, de este esquema que tiene ya 19 años recogiendo dineros y dinero que se llama seguridad social y que se expresa con varios tentáculos. Uno de ellos es el de la salud, las ARS, pero al que nos estamos refiriendo hoy es el de la pensión, los fondos de pensiones. Eso que lo trajo Peña Gómez aquí, imbuido posiblemente de la mejor buena voluntad, le vendieron la posibilidad de un sistema de seguridad social y se planteó las buenas nuevas y hemos caído en una trampa. Esto es la estafa del siglo y así lo han planteado incluso personas de mucha valía, de mucha connotación internacional, premios Nobel hasta de la economía, de que se trata de una maraña, de una telaraña, de un esquema leonino en donde es todo para uno y nada para los dueños de ese dinero, que son los trabajadores, que despiertan ahora y en esta condición especial a la hora de reclamar se encuentran de que la seguridad social es un espejismo donde ciertamente no hay dinero, no se sabe dónde está el dinero, y ya está todo el mundo al grito de que se va a caer la economía, de que va a haber inconvenientes, de que van a haber problemas, aun cuando ya la experiencia comparada, como en Perú, ya devolvieron el 25% y lo acreditaron por ley. Pero te están haciendo todos esos planteamientos personas que no es su problema. Deja que el que necesite, el que tenga un inconveniente, pues pueda disponer de esos recursos, porque más de 1 millón de personas han perdido los empleos, porque otros están en trámites de perderlo, y porque esto apenas empieza, esto no se acaba. La secuela de esto, aun cuando medio se normalice la economía, va a ser grave, va a ser grande, porque de todas formas lo único que se ha logrado como prestación, como asistencia, fuera de lo que está haciendo el Estado, focalizado con aquellos sectores más vulnerables, más necesitados y de conformidad con su capacidad, que son mínimas, lo único que se ha logrado es una moratoria de 3 meses, que no es que te han dado nada, pero de 3 meses de dejarte respirar un poquitito los bancos comerciales. Pero eso se acaba ahorita, la luz, el agua, el teléfono, el telecable, el internet, todo tenemos que pagarlo. Entonces viene un problema que encuentra a estos dominicanos y dominicanas, trabajadores, ahorrantes de ese esquema, de ese sistema de seguridad social, lo encuentra en un estado de insolvencia, de desgracia. Y entonces, como plantea el esquema, que es la solidaridad, pues se le pide a estos empresarios que asimilen, que entiendan que hay que permitirle, que hay que darle en un plazo, como lo hemos estado nosotros planteando, de 6 cuotas hasta 6 meses, para que sea un esquema sostenible en términos financieros, el que se pueda disponer de esos recursos. Y de aquellas personas que lo quieran, el que no necesite porque tenga su problema resuelto, bueno, que deje ese dinero ahorrado. Pero lo cierto es que esto ha devenido en una gran estafa, porque ese espejismo al cual yo hago alusión, a la hora de tú examinar estadísticamente, tienen 19 años recogiendo más de 600 mil millones de pesos y no encontramos estadísticamente
nadie conoce 5 gente que estén recibiendo esa pensión, salvo los que trabajen en ese esquema, en esa mecánica. Tú no conoces 10 familiares de personas que hayan muerto que hayan logrado recoger ese dinero porque tienen una espiral en donde tú te pierdes y vale más las archivos a la hora de tú hacer cualquier reclamo. Esto carece de toda transparencia y para estas AFP es el negocio del siglo. El negocio del siglo porque están administrando un dinero en donde ellos tienen 10, 15, 20 veces más beneficio que los dueños del dinero y que además de eso también se cobran una comisión que es la Marta del Mundo anual por concepto de administrar este dinero que no se sabe dónde está, que está en los bolsillos de ellos y que no hay cómo devolverlo. Y así se está expresando y se está demostrando con esta situación. Pues a la hora de nosotros advertir ese clamor generalizado, público, entendemos que tenemos que llevar un amparo, pero nos encontramos que estamos en un estado de emergencia y como estado de emergencia no hay posibilidades, señores, de que la justicia, que está limitada, que está cerrada casi en su totalidad, pueda tutelarnos esto. Lo único que en virtud de una resolución ha hecho el Poder Judicial, su Consejo del Poder Judicial, del 19 de marzo, es que cualquier aspecto se haga vía de atención permanente, de la jurisdicción de atención permanente, que su empatía, su conocimiento, su manejo es en el ámbito penal, como juez de garantía. Aun cuando se le da la posibilidad también de que manejo conozca la temática de los amparos, pero evidentemente que no tiene la posibilidad de tratar un tema de este calado. ¿Qué hacemos nosotros como fundación? Que preparamos un amparo que no corresponde al Tribunal Constitucional porque la ley aquí lo que dice que es un tribunal de primera instancia, la ley. Ojo, no la Constitución. La Constitución dice que los tribunales, pero de conformidad con la ley desarrolla y dice entonces que el amparo es un tribunal de primera instancia que no se observa en la materia administrativa porque no hemos servido en el país ni siquiera para honrar la Constitución desde el Poder Judicial con lo que es la instauración de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia como lo pauta la Constitución de la República en el artículo 164. Aun cuando un tribunal de primera instancia nos toca hacerlo por la vía de un tribunal con vocación de corte como es el Tribunal Superior Administrativo. Pero está cerrado. No vamos a coger para un juez de la instrucción que no tiene, reitero, ni los conocimientos, ni la estructura, ni la expertise para nada de esto. Entonces, examinamos y pensamos que tenemos que irnos al Tribunal Constitucional y exponer de que aun cuando no le corresponde, dada la circunstancia especial de un estado de emergencia, de manera concurrente y excepcional le estamos pidiendo la tutela de los derechos fundamentales a partir de un amparo colectivo, un amparo directo, que no hay aquí amparo directo porque esto se hace a través de primera instancia. Aquí lo que llega al Tribunal Constitucional es como un recurso. Pero evidentemente que estamos bajo condiciones excepcionales y le pedimos al Tribunal Constitucional que como máximo garante de la Constitución, de la supremacía constitucional, protector de los derechos fundamentales, que se aboque a conocer, a manejar, a instruir esto y a darnos alguna respuesta. Cuando intentamos llevar esto allí nos encontramos con que de manera oficiosa, irritante, ni siquiera un secretario, sino una joven en un mostrador, con mucha informalidad, pues lo que no hace el planteamiento de que no, de que eso no se va a recibir después que ve que es un tema de las AFP, de que eso no se va a recibir porque eso no se recibe. No le corresponde a secretario alguno, señores, no le corresponde a secretario alguno decidir o determinar, y con eso se nos estaría violando el debido proceso de ley, porque eso tienen esos jueces que, reitero, la mayoría son personas, por no decir la totalidad, personas muy bien formadas, personas con mucha sensibilidad social, y que de seguro, si es para eso que están ahí, tendrán ellos mismos que estarse reevaluando. Bueno, pero en esta etapa de nuestra vida, con estas altas funciones, ¿para qué se nos está pagando? ¿Para qué tenemos esta responsabilidad? Si no podemos conocer, manejar, ponderar esto, que es un tema que desborda todas las capacidades sociales, porque es un secuestro en que se tienen a los trabajadores, a los de la seguridad social, pero en su conjunto, pero a los de las ARS, pero en este caso seguridad social en lo atinente al fondo de pensiones, que es lo que estamos abordando. Entonces no lo reciben en una violación porque no le corresponde a ningún secretario. Toda acción, todo amparo, usted no tiene que ver, usted no tiene esa posibilidad, usted no tiene esas facultades. Eso tenía que ser instruido, tendría que ser evaluado y de conformidad con la Constitución motivar el rechazo que no estarían haciendo en la materia constitucional, que es donde está la celeridad, la informalidad, la rapidez, todo lo que tú quieras para que eso se pueda manejar o se pueda conocer a ese nivel. Entonces nosotros habíamos anunciado que
nos negaron el miércoles 6 y que íbamos a volver el 7. Pero no tenemos que volver el 7 porque ciertamente la idea era acreditar esa negación, esa barbaridad que cometieron y que vinieron entonces a certificar en la noche del propio 6 a través de un comunicado oficial por parte del secretario de que como la normativa ellos no reciben. Bueno, pero que a usted no le toca recibir, eso tiene que examinarlo, usted no sabe lo que le están entregando. Esa es una facultad que no le corresponde ni en Francia, señores, que hay una cámara de recepción, que es la denominación que le dan. Hasta en Francia hacen una ponderación y un análisis. Usted no puede mandar a una joven a decir que no van a recibir porque es un amparo colectivo y no lo reciben porque la normativa no recibe eso. Pues este Tribunal Constitucional, con ese accionar, con esa actitud que nosotros reprochamos, que nosotros condenamos, estaría asistiendo al entierro, a la muerte de la tutela de los derechos fundamentales en el estado de emergencia, porque no hay las condiciones materiales. Es un componente de excepcionalidad, es un régimen de excepción lo que se da. Y por eso te estoy pidiendo eso. Entonces en el comunicado dice el secretario, no se estaría violando la Constitución, no se viola ninguna Constitución, la Constitución dice a los tribunales. Lo que se estaría violando es la mecánica que plantea la ley y su normativa interna, que en un componente, en este caso excepcional, perfectamente no tendría problema y a quien corresponde ponderar eso era el tribunal. Un secretario no es juez, una secretaría no es juez, no puede instruir en el único tribunal del mundo que pasa algo como esto. Es en este tribunal y lamentando mucho porque este tribunal había venido observando un derrotero de excelencia con sentencias emblemática como la 168, sentencias de mucha gallardía, de mucho valor, de mucho coraje, pero parecería, no sé, que se están atenuando, que se están acomodando, que los años, para permitir entonces que un secretario esté liderando un comunicado oficial haciendo un planteamiento por demás descabellado, porque no le corresponde, es una violación a mi debido proceso de ley. Por eso no vamos a ir con el notario, porque ya el secretario acreditó de que no están recibiendo eso. Entonces, con un argumento tan vago, de que estarían violando su reglamento. Bueno, pero este Tribunal Constitucional con una sentencia violó la Constitución, porque en un momento hizo un cambio de lo que era un criterio ya que había sido sentado, como lo sería el interés legítimo y jurídicamente protegido, que sí lo consigna la Constitución, para limitar a quién le corresponde la acción de inconstitucionalidad, senadores y diputados en una parte calificada, en un porcentaje, y el que tenga ese interés legítimo y jurídicamente protegido, que la Suprema Corte de Justicia ya había tenido a bien con anterioridad establecer esos criterios y parámetros, como justicia de sección erigido en Tribunal Constitucional, con el control concentrado de la constitucionalidad. ¿Y qué hicieron? Variaron este precedente, que sí la Constitución es clara, y ponían límites y sobreinterpretaron la Constitución para reorganizarlo, readecuarlo y cambiarlo, y nadie dijo nada. Y convirtieron la acción de inconstitucionalidad porque le convenía en una acción popular donde todo el mundo pues pueda ir a llevar casos que le dan la hegemonía, que le dan al Tribunal Constitucional esa capacidad de decidir sobre los temas más variados a nivel trascendente, como lo es un tema de inconstitucionalidad. Pero asimismo han operado como legisladores positivos también. Se han salido de su esquema, lesionando las facultades del Congreso Nacional. Y no solamente expulsan normas diciendo que no son contestes, que no están de acuerdo con el espíritu, esencia y articulado de la Constitución, sino que también han servido, como ha pasado en muchas oportunidades con el Código Procesal Penal, porque les hemos dado seguimiento y conocemos de todo eso, con el Código Procesal Penal y sobre todo con estas leyes, la electoral y la de partidos políticos, donde han cambiado texto. O sea, han suplantado, señores, al legislador adjetivo, al Congreso, y no solamente dicen esto no sirve, esto es inconstitucional, resuélvanlo, sino que también cogen y ponen el texto. Entonces, para eso sí pueden, pero para recibir un amparo en un estado de excepción en donde estarían decretando, reitero, la muerte de la tutela de los derechos fundamentales porque no hay ninguna mecánica. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, no tenemos ya ni siquiera que ir, porque si lo que íbamos era certificar la posibilidad de que nos recibieran el recurso, y resulta que de manera oficial traen un comunicado reiterando que no, que lo que explicaron, a mí no hay que explicarme nada, yo conozco, ni le corresponde explicarme porque no es didáctica, no es clase. Eso no le corresponde a un secretario, es un tribunal que tiene que expresarse. Que no fue ni siquiera el secretario, una joven que mandaron que no iban a recibir. En ninguna parte del mundo
Todo hay que instruirlo. Esos son los principios rectores del tema constitucional. Eso es sin precedentes, señores. Es funesto este planteamiento, esto que ha hecho el Tribunal Constitucional. Han violentado mi debido proceso de ley. Tú no sabes qué es lo que yo te estoy planteando. Si procede o no ese amparo colectivo para la devolución, la integración inmediata, inminente de esos recursos a los trabajadores. Tú tienes que ver, tú eres el garante de la supremacía constitucional, guardián de la Constitución. Tú eres el protector de los derechos fundamentales y es de lo que se trata. Voy a coger para un juez de atención permanente que no tiene esa empatía, que no tiene ese conocimiento, o esperar que frise o envíe eso a ver si lo del superior administrativo se habilitan para conocer esto en un estado de emergencia. No, está cerrada la justicia por razones atendibles, está funcionando mínimamente. Entonces tú eres el que está abierto y la Constitución prevé, como también en el 266, como en el propio artículo 72, cuando habla del amparo de las garantías jurisdiccionales, de que estos actos tendrán que estar también aún en los estados de excepción a nivel de lo que es el control de constitucionalidad. Entonces es una situación especial. Tú no me puedes decir que no te negaste, y por eso ya no tendremos a qué ir a ese tribunal constitucional, porque ya es una negación manifiesta, reiterada, con un comunicado oficial de un secretario. Entonces tú no puedes estar en un órgano colegiado comprometiendo a todo el mundo con una acción a todas luces absurda, que tiene que servir de vergüenza al constitucionalismo dominicano. A esta estructura, ¿para qué serviría si en un estado de emergencia no es el que puede tutelar esto? No que nuestra normativa dice que no recibimos amparo directo. Yo sé eso hace mucho y lo estamos exponiendo en el documento que presentamos y que no quisieron leer ni recibir. Lo estamos exponiendo. Es una circunstancia particular, especial, porque no tenemos esa vía abierta, porque la justicia está cesada en un componente de más de un 98, 99% por los efectos de este estado de emergencia. Es a ti que te corresponde, pero no tú como secretario. Eso hay que instruirlo. ¿Y cuál es la jurisprudencia que vamos a tener? ¿Y cuál es el derecho que tengo yo como usuario de esos servicios? O sea, es un debido proceso de ley que tiene que venir con una motivación, con una instrucción, del acopio de un procedimiento que en la materia más sublime, más alta, más cercana a los derechos, tú tienes que acoger y tú tienes que verificar. ¿Y qué estamos haciendo? Habrá entonces que reevaluar cuál es la función, cuál es la facultad de ese tribunal y qué está haciendo. Reitero que había trazado, había desarrollado una línea, señores, de excelencia con la tutela de los derechos fundamentales, incluso yéndose más allá, como lo ha hecho en muchos casos con la sentencia 168, una sentencia que podemos denominar como la sentencia Juan Pablo Duarte, porque con gallardía sentaron la base de la dominicanidad en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo tú te vas a despachar con esta barbaridad? ¿Cómo tú no vas a admitir a esto y a lo que tú quieres, en el sentido que tú quieras, pero que lo haga el tribunal? A ti no te corresponde. Esto es una práctica, esto es una aberración de algunos tribunales que le dan esa capacidad al personal de la Secretaría de que diga qué está bien y qué no está bien. No. Hasta los colombianos lo que plantean es una modalidad de sentencia, una especie de sentencia inhibitoria para si tú le llevas algo que no se corresponde con lo que es la tutela, con lo que es lo que tú persigues del bien en cuestión, te hacen una sentencia y te devuelven, te dicen, fulano, mira, tú no llenaste este requerimiento, pero te contestan, te motivan por una sentencia. Cuando tú resuelvas esto, cuando este presupuesto se dé, cuando esta situación en particular se observe, entonces tú vuelves donde nosotros. Pero hasta el momento te estoy dando esa sentencia en donde te estoy en una labor didáctica explicando, exponiendo eso. Entonces, de verdad que ha sido contraproducente, de verdad que nos sentimos consternados, condenamos ese accionar de ese segmento, de esa parte del Tribunal Constitucional, de esa involución de lo que ha venido siendo su desarrollo, que nosotros admirábamos, de esos hombres y mujeres que sabemos que han tratado de hacer un trabajo excepcional. Entonces no sabemos de dónde sale esta respuesta oficial. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la garantía? ¿Para qué tenemos ese tribunal constitucional? ¿Una secretaria? No. En ninguna parte del mundo busquen algún antecedente. Que un tribunal constitucional, una secretaria en un pasillo, en un mostrador, afuera, que no te va a recibir eso porque eso es un amparo en contra de las AFP y que las órdenes que no reciben eso. Tú no eres que tiene que ponderar eso, tú tienes que evaluar.
Esta es la justicia precisamente del neoconstitucionalismo, de la argumentación, de tú acercarte más a lo que es justo al margen incluso de la propia legalidad que te impongan el formalismo. Entonces eso tienen que evaluarlo, tú tienes que motivarme, tú tienes que darme una resolución. Yo soy un usuario, yo soy un ciudadano, yo soy un dominicano. Y más aún cuando tú traes esos antecedentes donde tú has variado cosas en donde sí está violando la Constitución. Y me va a hablar ahora de violación de Constitución porque una ley dice un aspecto en una situación excepcional que perfectamente tú puedes variar y acoger, donde tú te has ido en contra de la Constitución para ampliar esa cobertura de la recesión de acciones de inconstitucionalidad a agentes que no le corresponden en relación a lo que está tasado en la Constitución, en el artículo 181 y 85 y sus numerales, sobre todo de quienes pueden recurrir en inconstitucionalidad. Tú variaste eso y era un criterio, reitero, que ha acabado, sentado por la anterior Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, interés legítimo y jurídicamente protegido, no era para todo el mundo, senadores, diputados, una cantidad calificada de un porcentaje, y tú variaste y abriste esa puerta, y nadie dijo nada y se te aplaudió, y ahora no hay la posibilidad ni siquiera de ponderar a ver si tú puedes ser el tutelador. O sea, tú enterraste la posibilidad, la tutela de los derechos fundamentales en un estado de emergencia. ¿A dónde hay que ir? A ningún sitio. Esperar a ver qué pasa y por qué no seguir la discusión y seguir en esta gimnasia constitucional para que logremos algún grado de conciencia y para que barbaridades como esas no se sigan registrando. De ahí que le dejamos su espacio, le dejamos su instancia hasta tanto eso se reoriente y ver qué es lo que pasa, porque es definitivamente frustrante el que el Tribunal Constitucional se sirva emitir, señores, un comunicado oficial para semejante barbaridad. Por eso vamos a esperar, vamos a no abandonar la lucha que tenemos con el tema de los fondos de pensiones por toda la mecánica. Como no hay justicia, como no existe, como no hay Tribunal Constitucional, como se niega a tutelar, a decretar la muerte de los derechos fundamentales en un estado de emergencia, pues hay que olvidarse de eso en el momento, y hay entonces que buscar de las posibilidades que tenemos nosotros a través de las redes sociales, a través de la participación democrática informal que nos brindan algunas herramientas, porque no hay, señores, Tribunal Constitucional. Ojalá que puedan ponerse de acuerdo en este sentido. Era la reflexión que yo quería llevar a la consideración de ustedes en esto que, reitero, por eso nos vestimos de negro, porque es una especie de luto, de frustración, que ni siquiera la posibilidad de conocer, de ojear, de verificar cuáles son los fundamentos, a ver si teníamos o no razón, a ver si podían o no acogerlo, a ver si podían variar o no el criterio, como lo han hecho en muchos casos, que han fungido más allá de lo que se les pide, como la sentencia 168, y un sinnúmero de sentencias en donde han hecho un ejercicio hasta temerario, porque han invadido las capacidades del Congreso, señores, con fungir como legisladores positivos, y en esto no pueden, que son derechos fundamentales, porque hay un manejo, señores, ahí brutal en perjuicio de los dominicanos con el secuestro en que nos tiene el sistema, señores, de pensión. Es lo único que hay que hacer. Hagan ese ejercicio, a ver cuántos ustedes conocen que estén pensionados o a cuántas personas que se le hayan muerto sus familiares han podido tener acceso a esos recursos, para ver si eso funciona después de 19 años recogiendo más de 600.000 millones de pesos que tienen esta gente de la AFP en los bolsillos. Ha estado con ustedes Trajano Potentini, agradeciéndole el favor de su asistencia y sobre todo al Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana que nos permite esta cobertura a partir de la magia de la tecnología. Hasta la próxima.